Hoy hablaremos de biología, por decirlo así. Hay mucha cantidad de personas, ahora que vienen las vacaciones de invierno, que están interesadas en la biología. Pero más bien de un asunto biológico, un tema biológico cuyo estudio se ha verificado durante miles de años. Me refiero a la generación espontánea. Usted sabe que en un principio, durante muchos siglos, muchos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Otros no. Otros decían que todo ser proviene de otro ser vivo. Pero hasta el siglo pasado, hasta el siglo antepasado, la mayoría de los científicos decía que en algún momento se producía la generación espontánea. Aristóteles no dudaba en admitir el surgimiento por generación espontánea de diversos animales. Bueno, en general eran animales de poco tamaño y relevancia, ¿no? Nadie pensaba que un caballo surgía por generación espontánea, no. Se reservaba esa posibilidad para bichos de poca monta, provenientes del agua, de la arena, del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas antes inanimadas. Y Aristóteles decía: todo cuerpo seco que se vuelva húmedo, o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco, reproduce animales hasta tanto lo pueda alimentar, decía, después de tomarse 4 o 5 cañas. Todo esto lo dijo Aristóteles y se fue tan chulo a su casa a disfrutar la fama de genio que tenía. ¿Y qué lo era? Era un genio. El genio no consiste en no equivocarse nunca. Bueno, en su tratado Historia de los Animales y de la generación de los animales, Aristóteles predicaba, con cierto tono poético, que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. También decía que en la lana se formaban animalitos, las polillas, por ejemplo, ¿no? Que según Aristóteles se desarrollaban sobre todo cuando se encerraba en la lana una araña. O sea que la lana no es que atraiga las polillas, sino que las genera. Esta es la cosa. Todo lo que existe lleva en sí mismo el germen de la destrucción. La lana genera polillas. Y las polillas que comen lana. Y así. Las polillas se alimentan de agujeros. Exactamente. O el agujero genera polillas. Plinio y los naturalistas antiguos predicaron las enseñanzas aristotélicas, y los medievales y aún los modernos también. Todos transmitieron estas enseñanzas a la posteridad con magníficos resultados. La teoría de la reproducción espontánea duró 24 siglos. Y durante todo ese tiempo tuvo algunos adeptos que llevaron adelante preceptos bastante curiosos. Ahí está el médico de los reyes de Francia, Ambroise Paré, que vivió entre 1517 y 1590, que era cirujano. Fueron pacientes los reyes de Francia, desde Francisco I de Valois en adelante, ¿no? Enrique II, Francisco II, Carlos IX, Enrique III. Bueno, Paré, que fue el que atendió a Enrique II cuando le ensartaron en un torneo, le ensartaron una lanza en el ojo. Paré lo miró y dijo: está listo. Bien, Paré afirmaba que en una finca suya, en un campo que él tenía, un día mientras partía enormes rocas, rocas que no tenían apertura al exterior, quiero decir, un sapo grande vivo, dijo Ambroise Paré, salió de una roca que él había partido. Así que calculó que estaba dentro de la roca, ¿no? Y se puso a estudiarlo, imagínense, era un científico, y llegó a la siguiente conclusión: estas cosas pasan muchas veces. Esa fue la conclusión que sacó Ambroise Paré. Sí, tomó uno. No, pero siguió, no se detuvo allí. Estos animales, dijo, están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras, cuya resultante putrefacta, señora, produce tales bestias. Y lo vio verde. Y lo vio verde. Del mismo parecer era el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita Athanasius Kircher. En su libro Mundus
Mundus Subterraneus, cuya lectura recomiendo calurosamente, Kircher habla de una especie de insecto encontrado en el interior de una planta, al cual él consideraba engendrado por la pudrición de algunas ramas de la planta. Incluso Athanasius Kircher tiene un libro sobre el Arca de Noé, donde está la descripción animal por animal. Y Kircher divide la naturaleza en animales buenos y malos. Y con toda arbitrariedad declara que algunos animales nacen de las podredumbres de las plantas. Es decir, no nacen de otro animal, sino que nacen de algún fenómeno, de manera que no fue necesario poner esos animales en el Arca de Noé. Entre tales bichos estaba la serpiente. Él hablaba de la serpiente. ¿Para qué poner en el arca serpientes si las serpientes surgen de la mezcla entre no sé qué cosa cuando se pudre y el calor de no sé qué otra? La rama de los árboles. Claro. O sea que no tienen madre ni padre las serpientes. No necesitan una plaza en el arca. Nacen de lo podrido. Discúlpenme si alguien está comiendo. El flamengo Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió en el siglo XVI y XVII, entendía que se podían fabricar animales. Y lo intentó redondamente. Quería fabricar animales a base de cosas. Tenía una receta, por ejemplo, para hacer ratas, que era la siguiente. Debía tomarse una camisa, preferentemente sucia, y ponerla en una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, que es el tiempo de gestación de la rata, los granos del cereal se convertirían en pequeños ratoncillos. No se sabe bien con qué beneficio, ya que la humanidad por lo general trató no de hacer nacer más ratas, sino más bien de matarlas. Bien. Helmont también dio normas para producir insectos y ranas por medios parecidos. Generalmente poniendo camisas o calzoncillos junto con maíz y eso. La posteridad ha opinado que Helmont debió ser víctima de la broma de alguien o que padeció alguna locura pasajera, porque el resto de sus tesis fueron realmente muy útiles. Hay una recopilación de medicina vegetal publicada por el hijo de Helmont, en la que se concibe la digestión humana como una fermentación y estudia la intervención en esta de alcalinos que corrigen los ácidos. Esto en 1648, ¿no? Estudió los gases con bastante agudeza y además fue el inventor de la misma palabra, gas. Él inventó la palabra gas, que viene, por cierto, del griego caos. Gas viene de caos. Alguna vez hablaremos de la etimología de la palabra caos y de Leopoldo Marechal, que tiene una interesante teoría al respecto. Algunos desafiaban aquellas opiniones favorables a la generación espontánea. Nuestro amigo William Harvey, que fue el autor de la frase omne vivum ex vivo, es decir, que todo ser vivo ha de proceder de otro ser vivo, que es lo que decíamos hace un rato. Bueno, este amigo Harvey fue el mismo que inventó la circulación de la sangre. ¿No la inventó? ¿Cómo la inventó? Bueno, ¿La descubrió? La descubrió, no, la inventó. Antes de Harvey, la sangre no circulaba. La sangre no circulaba y las personas estaban en una actitud absolutamente pasiva, como si no le circulara la sangre. No había problemas de arteria. No. Un discípulo de Galileo, Francesco Redi, tomó la enseñanza de Harvey acerca de la generación de los animales y la corroboró con una sencilla demostración. Tomó 2 pedazos de carne. Uno lo puso debajo de una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. A la semana volvió. El pedazo descubierto se llenó de podredumbre, de moscas y larvas que aparecían de todos lados. El pedazo protegido, que es un buen título para una película, ¿Lo llamaron al casting? No. Sí. Bueno, el pedazo de carne protegido permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de otros elementos. Sin embargo, la demostración no convenció a mucha gente y la procedencia de los fermentos nunca se pudo comprobar.
le recomendaron a este hombre que leyera Aristóteles y que hiciera menos experimentos. Además lo metieron preso por robar a un carnicero, porque parece ser que los pedazos de carne eran choreados. Se afanó un churrasco el tipo. El señor John Tourneville, un sacerdote que vivió a mediados del siglo XVIII, decidió dar fundamento y corregir los experimentos antes mencionados. En aquel momento ya estaba bastante adelantado el microscopio y este Tourneville examinó un caldo de carne con el microscopio. Después lo calentó para esterilizarlo, ¿cierto? Lo tapó y al cabo de unos días vio millones de seres vivos minúsculos. Entonces dijo, no cabe duda, generación espontánea. Si yo calenté el caldo, lo esterilicé y después aparecieron los bichos, quiere decir que hay generación espontánea. Antes no estaba, ahora están. El conde Luis de Buffon, considerado por algunos el mejor jugador del mundial, andaba escribiendo los 44 tomos de su historia natural y creyó en el experimento de Tourneville y opinó incluso que la generación espontánea podía explicar el surgimiento de seres vivos de mayor tamaño. Pero correspondió al italiano Lazzaro Spallanzani en el año 1770 y más tarde a Louis Pasteur refutar las teorías estas, las de Tourneville y las de el arquero italiano Buffon. Con calor más intenso y con frascos mejor cerrados, Spallanzani obtuvo resultados completamente distintos a los anteriores. No se vio de hecho bicho viviente alguno. Parece que el caldo de Tourneville lo habían calentado poco, mucho o lo que sea. Era un caldo de lo peor. Pasteur estaba ilusionado con la idea de generar materia orgánica, generar vida, ¿no? Y trató numerosas sustancias con luces poderosas, con imanes, con espejos que imitaban el curso y el efecto de los rayos del sol, etc. Eran docenas de máquinas que llenaban su laboratorio y su cabeza. Al mismo tiempo trató las fermentaciones en alimentos y en alcoholes y pronto descubrió que eran causadas por organismos diminutos, Rolón. Organismos que en absoluto eran provenientes de una generación espontánea. Aquellos cuerpos entraban con el aire y dependían de él, dijo Pasteur, al borde del desmayo. Mejor dicho, yo estoy al borde del desmayo. Había uno que le llevaba la contra, Félix Poussier, no sé si era Félix Poussier, si es el Poussier que yo digo, bueno, estaba desesperado por refutarlo. Y un día escaló 3.000 metros hasta la cima de los Pirineos con 8 recipientes sellados que contenían heno esterilizado. Al tiempo, Poussier exhibió gustoso que se habían generado microorganismos por sí mismos. Más tarde, Poussier se enteró de que esos microorganismos ya estaban en el heno y que habían resistido todas las esterilizaciones. Es decir, lo que siempre pasaba era que esterilizaban mal, o calentaban poco el caldo, o que congelaban mal la carne, o los frascos en los que guardaban, se le escapaba, había una rejadura en el frasco, yo qué sé. Bueno, Poussier se enojó por esto y dejó la ciencia. Digamos por último algunas cosas acerca del inglés Andrew Crust. Vivía en una casa campestre, era un científico aficionado. Tenía tiempo y dinero para su trabajo. Experimentaba con la electricidad. Era un hombre honrado, temeroso de Dios e ignorante de los trabajos realizados por otros hombres en el campo de la ciencia, lo cual lo obligaba a inventar él mismo el microscopio. Este es el precio de la ignorancia, que algunos llaman ingenuidad. Uno tiene que descubrir la rueda, la armonía, la relación que hay entre el violeta y el amarillo, todo porque no saben lo que han hecho otros antes. Eso es lo que le pasa a muchos que quieren hacer cine sin haber ido nunca al cine. Bueno, un buen día, en el año 1836, Crust, que deseaba producir minerales artificiales haciendo pasar corrientes eléctricas por unas soluciones químicas, vio que en cambio
En vez de minerales se le habían generado unos minúsculos insectos que terminaron volando en el laboratorio. Tiempo después, Andrew Crust era conocido en toda Inglaterra como un blasfemo, como el diablo mismo, un nuevo Dr. Frankenstein y todo lo que usted quiera imaginar. La acusación que contra él se levantaba era la de tratar de crear seres vivos a través de un proceso eléctrico, a partir de materia muerta. Tal acusación no era en vano, ya que se suponía que lo había hecho realmente. Crust había producido vida de manera artificial. Él empezó a asegurar que había sido cosa del azar. Bueno, qué sé yo. A partir de su descubrimiento, no recibió más que insultos, se impidió que publicara y que le comunicara a nadie nada sobre el tema. Lo curioso es que el mismo Crust era incapaz de formular una teoría al respecto de la aparición de aquellos cuerpos derivados de los ácaros. Al fin, para detener los ataques, Crust dijo que seguramente aquellos insectos habían nacido de huevos depositados por insectos que flotaban en la atmósfera y que habían sido incubados por obra de la electricidad. Pero la verdad es que Crust había logrado crearlos en lugares perfectamente cerrados e impenetrables. En sus últimos años, este hombre vivió apartado de la sociedad, visitaba frecuentemente el cementerio de la ciudad, desenterraba cadáveres, aplicaba sus recetas eléctricas en ellos para ver si los podía resucitar. Empezaron a llamarlo el hombre del trueno y del rayo. Nadie se acercaba a su casa, salvo un discípulo llamado Wicks. Se le atribuyó una leyenda según la cual se veía bailar sobre los alambres que rodeaban sus tierras a unos diablos llenos de rayos. Crust murió el 6 de julio de 1855 a los 70 y le dejó a su discípulo Wicks la orden de que experimentara con su cuerpo. No se sabe si Wicks cumplió la orden. Aquí termina este breve catálogo acerca de lo que ha pensado el mundo acerca de la generación espontánea. Hoy sabemos dos cosas. Una, que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo. Pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio es posible conseguir vida, y lo sabemos desde hace muy poco. ¿A quién podemos dedicar este catálogo, querido Rolón? A nuestro amigo el meticuloso Athanasius Kircher, sí, que era tan detallista en todas sus cosas, ya que lo ha nombrado, permítame, a Leopoldo Marechal, y, ¿por qué no?, a Mary Shelley, que creo inventó la manera más poética, por lo menos, de pensar en esto del moderno Prometeo. A mí se me había ocurrido Aristóteles, que afirmaba que la mosca tenía 4 patas, solo porque nunca se había detenido a mirarla. Pero bueno, un hombre que ha escrito lo que ha escrito Aristóteles no va a andar mirando moscas, contándole las patas. Eso está bien para los ayudantes de Aristóteles. La culpa no la tuvo Aristóteles, sino sus ayudantes. Si vos laburás para Aristóteles, ni siquiera te calentás en contarle las patas a las moscas, bueno. No puede ser que Aristóteles tenga que ir él mismo. No puede estar en todo. Él mismo a contarle las patas a las moscas. No es así. Tenés que tener un tipo que vaya a contarle las patas a las moscas, mientras tanto vos pensás. Si no, el tiempo que hubiera perdido Aristóteles en cazar moscas, a veces no hay moscas. Cazarlas. Entonces, deja de escribir 3 o 4 tratados nada más que para contar cuántas patas tiene una mosca. No, señor. Díganle a Aristóteles a uno de sus hijos, a Nicómaco, por ejemplo. Nicómaco, andá y sin contarle las patas a una mosca. Tengo que estudiar. Claro. Y no, Nicómaco no va. No va. Dice, ¿cuántas patas tendrá la mosca? Dice, debe tener 4, como todo el mundo. Ya las conté, dice. ¿Para qué va a tener más? Si con 4 se sostiene. Ya, sostiene. ¿Para qué quiere 6 patas? La mosca es bastante corta. Claro. Si con 4 se sostiene un caballo, imagínate. Claro. Una mosca. Y fue, al rato fue y le dijo, 4, papá. 4, papá. Como todo el mundo. Pensó, antes incluso del nacimiento de Guillermo de Ockham, pensó Nicómaco en el argumento la navaja de Ockham, que es el argumento conforme al cual
la verdad es siempre lo más sencillo, que la naturaleza no genera complicaciones inútiles. Entonces pensó en eso y dijo, bueno, ¿para qué va a tener 6 patas una mosca, no? Así que, bueno. Así que está bien. Al amigo Harvey también, ¿eh? Al amigo Harvey. El de la sangre. El de la sangre, gracias al cual la sangre nos circula. Debemos estar muy, pero muy agradecidos a este hombre por hacernos mover la sangre en el cuerpo, ¿eh? Ajá. La recompensa que obtuvo Harvey por este descubrimiento fue la hoguera. Sí, claro. No sé si él o el otro que lo ayudó, un ginebrino que no me acuerdo ahora, o catalán era. A ver si acuerda alguno. Había un catalán, Pedro, me sale Sabater, que también, creo que se fue quemado también. Bien, no importa. De todos modos, no hemos encontrado tangos acerca de espontáneas generaciones, ni de animales que nacen de la podredumbre, pero sí tenemos un tango sobre reencarnaciones. La reencarnación también puede explicar algunos nacimientos misteriosos. ¿Qué otra cosa que insuflar vida, no? La reencarnación. Sí, sí. Así que escucharemos, a falta de algo mejor, el tango Reencarnación, que canta Marta Pizzi con la indeseable colaboración del que está hablando. Acompañan Federico Misragi y su trío de cámara este tango acerca de la posibilidad de vivir muchas vidas, una de las cuales puede ser la de un insecto o la de una mosca con 4 patas. Adelante.